Esto es Desde el Camino Podcast y mi nombre es Josué Velasco. Y quería empezar preguntándote, ¿te resulta fácil perdonar? Recuerdo aquella vez en la que no fue fácil para mí. Había una persona que había lastimado a alguien que yo quería mucho de mi familia. Y entonces, sabes, amo mucho a mi familia. De pronto, si alguien se mete con mi familia, son de las pocas cosas que pueden hacer que pierda la cordura, ¿sí? Que como se diría, me raye, ¿sí? Amo demasiado a mi familia. Y entonces, esta persona había dañado a alguien de mi familia y entonces había guardado en mi corazón una amargura contra él, seamos sinceros. No me resultaba tampoco difícil de verlo, pero yo sabía que había algo y prefería no verlo. Hasta que ocurrió lo impensado. En un momento en la que ya era pastor, estaba frente a una iglesia, llega esta persona. Y sabes, mi primera reacción fue tratar de irme de la puerta donde estaba recibiendo a los hermanos, inventarme alguna excusa. Pero de pronto me di cuenta que no podía hacer eso. Se supone que era el pastor, necesitaba enfrentar esta situación. Entonces, me acuerdo que me acerco y le extiendo la mano. Y ese momento fue una lección que aprendí desde el camino. Fue aprender a entender lo que significaba soltar. ¿Sí? Y de pronto vamos a ir entendiendo qué se trata esta imagen de soltar, pero creo que eso fue lo que hice en ese momento. Extendiéndole la mano, fue como que no había más que decir. Lo estaba perdonando desde el fondo de mi corazón, realmente lo estaba perdonando. Y no porque me tocaba, sino porque entendía que era lo que Jesús quería que yo hiciese. En ese momento recuerdo que él sabía de pronto, tú sabes cuando una mirada es incómoda, un encuentro es incómodo, pero de pronto las cosas fueron como que soltándose. Le pregunté por su familia, pudimos conversar un poco y sentí que él también estaba siendo libre en ese momento. ¿Sabes? Pero no fue fácil. Y pocas veces he podido llegar a perdonar así. Pero por eso es que quería que en este episodio podamos hablar sobre el perdón. Y déjame preguntarte, ¿alguna vez has escuchado que es difícil perdonar? ¿A ti te resulta fácil, difícil? ¿Has llegado alguna vez a pensar que es imposible perdonar? Es más, ¿alguna vez supiste que debías perdonar a alguien, pero no lo querías hacer? ¿Sabes? La mayoría de la gente en el mundo siempre está luchando con este tema del perdón. No deseo de ninguna manera que nuestra vida, aparte ya de ser lastimados, pueda llenarse de más daño a causa de dejar que una raíz de amargura llegue y se plante en nuestro corazón, porque lo único que va a producir eso es justamente que cada vez te vayas a lastimar más y más y más. Por eso es que necesitamos aplicar el perdón a nuestra vida. Pero no va a ser fácil, por eso es que titulé a este episodio Lo difícil que es perdonar. Pero vamos entrando en el tema y quería de pronto primero entender que el perdón tiene que ver con soltar. Y hay una imagen muy significativa que en cierta ocasión se acercaron a Jesús con una mujer y le dijeron, la hemos encontrado
en un acto de pecado y que necesitamos que tú permitas que la apedreemos porque eso dice la ley. Dice que en ese momento Jesús comienza a cuestionar las motivaciones con una pregunta. Le dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y de pronto dicen que se fueron alejando las personas. Y mientras Jesús escribía algo en el suelo, luego le pregunta a la mujer: ¿están los que te condenaba? ¿Alguien quedó? Y dijo: nadie. Y Jesús le dice: yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Sabes, muchas veces nosotros somos de aquellas personas que estamos listos para hacer justicia. Queremos hacer justicia. Nos nace naturalmente, humanamente, querer hacer justicia. Desde pequeños, cuando jugamos, seguimos las reglas. Y cuando alguien no las cumple, señalamos porque queremos que se haga justicia. Pero Jesús en ese momento lo que hace es algo que estaba lejos todavía del corazón humano, que es perdonar. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que el perdonar significará justamente eso: soltar esa piedra. Juan capítulo 8, verso del 10 al 11 dice: entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús: vete y no peques más. Esta mujer sabía que antes de encontrarse con Jesús estaba destinada a morir. La ley lo pedía, la ley lo exigía, había fallado. Pero ahora se encuentra totalmente libre. Y esta libertad, el único camino hacia esta libertad era justamente por la capacidad de Jesús de perdonar. Ahora, muchas veces nosotros, como decía, podemos ser aquellos que tenemos piedras, que queremos tener el control, pero tenemos que ceder el control a Dios. Eso es soltar. Si soltamos las piedras, no significa que, y esto va a ir aclarándonos lo que no es el perdón. Cuando yo suelto una piedra, cuando yo perdono, primero no es una respuesta natural. Como le decía, naturalmente queremos hacer justicia. Pero cuando encontramos esta actitud de parte de Jesús, Él nos dice: perdona. No es natural en nosotros, pero debemos hacerlo. Así que el que diga: a mí me sale fácil perdonar, puede ser que esté muy bien con su Señor y espiritualmente perfecto, creciendo, digamos así, pero la mayoría de seres humanos luchamos porque no es natural. Ahora, pero tampoco significa, cuando yo perdono algo o alguien, que me reconcilio con esa persona. Entonces, no significa que porque yo perdono, ya borrón y cuenta nueva, ¿no? Tampoco significa que el perdón es un sentimiento. No es un sentimiento. El perdón tiene que ver con una decisión. Entonces, si alguien dice: no, es que yo no siento perdonar, nunca vamos a sentir perdonar, porque no es natural, porque no sale de nosotros mismos. Y entonces tampoco tiene que ver con justicia. O sea, a veces podemos decir: ya, suelto la piedra para que Dios castigue, le encargo a Dios el castigo a la otra persona.
Perdonar no significa que Dios vaya a castigar a la otra persona. Perdonar significa que suelto la piedra y yo no soy el que juzga. Entonces, cuando yo entiendo esto, entonces ahora sí puedo comprender qué es el perdonar. El perdonar tiene que ver con pensar y actuar como Dios. Hemos dicho, si no es natural, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Jesús dijo, yo no vengo a condenar, sino a perdonar. Y entonces Dios tiene compasión, misericordia, lento para la ira, dispuesto a perdonar y amar a su pueblo, a pesar de que ellos eran infieles y le fallaban. Dios siempre tenía la disposición de perdonar. Entonces, cuando perdonamos, es cuando nosotros estamos comenzando a reflejar a Dios, lo que Dios es. Entonces yo no perdono para que Dios haga justicia. Perdono porque Dios me dice que debo perdonar. Y entonces lo que es el perdón es una libertad del resentimiento. Lo que va a lograr que yo perdone es que ya no hay nada en mí, yo me libero. Es como que si estuviera trayendo una mochila y la dejo, cargando una piedra y la suelto. Se acabó. Yo no se la doy a Dios para que Dios le tire la piedra al que me ha hecho daño. Sencillamente yo lo suelto. Ya no tengo nada que ver con el asunto. Lo que Dios haga con esa persona o cómo Dios resuelva este problema, le pertenecerá a Dios. De ninguna manera es decirle, ya Señor, yo no lo voy a castigar para que Dios te castigue. Tampoco es eso perdonar. Perdonar es simplemente soltar. Aprendí en el camino también que perdonar es una respuesta. Colosenses capítulo 1, verso del 13 al 14 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Así que el perdón de Dios alcanza todo, rodea todo, es incomprensible, inexplicable. No hay nada como el perdón que Dios nos da. Ahora, esta es una característica grande de Jesús. Jesús siempre quiso perdonar. Es más, ¿recuerdas la historia del hijo pródigo? Aquella historia en la que Jesús cuenta de un hijo que pidiéndole la herencia anticipada a su padre, va, lo malgasta, se encuentra en una situación límite que perdió todo y de pronto le dice, mejor estoy en la casa de mi padre, regresa, y al padre le dice, no me trates como un hijo, simplemente como un criado, porque hasta los criados están mejor que yo en esta situación. Y de pronto él lo abraza, hace una comida, lo recibe, lo perdona. Y la imagen que Jesús deja de Dios es esa. Alguien que perdona, no importa cuánto puedas ofender. Dios siempre te va a perdonar. Y Jesús perdonó todos nuestros pecados. Y con eso la carga que teníamos, la responsabilidad que estaba sobre nuestros hombros a causa del pecado, que nosotros teníamos que enfrentar una eternidad lejos de Dios a causa del pecado que había en nosotros. Por eso nos había dejado el pecado en una situación lejos de Dios y íbamos a pasar la eternidad, pero Dios decide perdonarnos y restaurar su relación con nosotros.
Y él toma el primer paso y viene Jesús y a lo largo de todo su ministerio siempre se trató de perdonar, perdonar, perdonar. Y entonces cuando yo comienzo a preguntarme qué es lo que hago en mi vida, ¿acaso reflejo a Jesús y esa actitud clarísima de Jesús de perdonar a los demás? ¿Sabes? Entendí que el perdonar es una respuesta, porque Jesús dijo que así como nosotros hemos sido perdonados, perdonemos. Si yo hubiese descubierto que en mi vida cristiana o en mi vida a partir de Cristo Jesús, Él no me hubiera perdonado de algunas cosas, entonces yo tendría justificación para no perdonar. Pero Dios me ha perdonado de todo lo malo. Y es muchas cosas. Y entonces, ¿cómo yo no voy a imitar esa capacidad de Dios de perdonar? ¿Sabes? El fruto del perdón siempre es paz. Cuando yo perdono, o que Dios quiera que yo perdone, significa que Él quiera que yo tenga paz en el corazón, que esté libre, que me sienta bien. Y entonces cuando Dios perdona, no solo te perdona por un instante, por un momento. La Biblia dice que Él perdona y nuestros pecados los arroja al fondo del mar, en una figura de decir, no vuelve a traer memoria de Él, del pecado, lo olvida. Dios cuando perdona es un perdón total, suelta el asunto. Y entonces yo debo aprender a perdonar, porque cuando yo perdono no es nada más y nada menos que estar pensando y actuando como Dios, y eso es lo que Dios quiere. Entonces, como Dios me ha perdonado, entonces yo soy capaz de perdonar ahora a los demás. Jesús. Todo tiene que girar alrededor de Jesús. Y este es el modelo que Jesús me deja. Perdona, perdona, perdona. Así que también aprendí en el camino que el perdonar es una decisión. Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. No es una opción. Dios nos dice, si quieren, sino que está acompañando su deseo de cómo debemos demostrar nuestra fe en Él, pues es justamente perdonando. Ahora, ¿sabes? No es natural, decíamos, y a veces uno tiene que perdonar por encima de las emociones, porque no debemos confiar en las emociones. Por varias razones, pero entre ellas porque nuestras emociones no siempre son confiables, no siempre distinguen qué es verdad y qué es mentira. Y simplemente no podemos descansar en ellas, tampoco porque a menudo nuestras emociones varían mucho y en la mayoría de casos a veces sin razón. Entonces no debemos descansar en nuestras emociones. No es lo que sintamos, es lo que decidimos hacer o la decisión que tomamos
tenemos que apuntar desde la parte de la voluntad. El Señor quiere renovar nuestra mente, y eso significa aprender a pensar como Dios, y debemos querer seguir a Dios más que a nuestros sentimientos. Y cuando llega ese momento en el que decimos, no, Dios está por encima de todo, y yo quiero agradar a Dios, entonces digo, ¿sabe? No siento perdonar, realmente. Lo último que quiero es perdonar. Pero ¿sabes? Si Dios me dice que debo perdonar, lo debo hacer. Por más que todavía tenga sentimientos, por encima de esos sentimientos, debo perdonar, soltar. Pero finalmente, esto es lo último que aprendí en el camino también, es un proceso el perdonar. Isaías 48:10 dice, te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Toma eso. Te he refinado, dice el Señor. Saca lo mejor de nosotros en el horno del sufrimiento. Proceso largo, doloroso, pero que debemos llevar a cabo. Sí, el perdón es un regalo que te das a ti mismo, ¿sí? Y es el de tener un corazón en paz. Ahora veamos más o menos cómo es este proceso. Primero, que tenemos que enfrentar la ofensa, darnos cuenta qué es lo que realmente ha pasado, ¿sí? Porque a veces podemos estar sintiendo cosas, guardando rencor, de pronto por algo que yo creí que había dicho. No, primero tengo que analizar, ¿no? La Biblia dice, la verdad nos hace libres, entonces tengo que buscar la verdad, qué es lo que realmente pasó. Identificarlo, enfrentar, y de pronto decir, sí, de pronto hay rencor en mí, veo a esta persona y no la paso. Y entonces hay algo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Me ha dicho esto? ¿No me ha dicho? Ok, ¿qué situación está provocando que yo tenga esto guardado, ¿no? Entonces me doy cuenta que hay algo aquí. Luego de eso tengo que también darme tiempo a sentir la ofensa. O sea, si me han dañado, dice la Biblia que hay tiempo para todo, ¿verdad? Tiempo para reír y tiempo para llorar. Si alguien te ha defraudado, si alguien te ha ofendido, si alguien te ha herido, necesitas tiempo. No te voy a decir de la noche a la mañana ya, olvídate de lo que sientas y perdona. No, siente. Las emociones muchas veces nos pulen y nos acercan a Dios. No rechacemos las emociones. No confiemos en ellas, pero tampoco las rechacemos. Y entonces cuando yo me doy cuenta que sí, ya he llorado, ya me he amargado, ya he gritado, ok, ya. Entonces ahora tengo que perdonar. La Biblia dice que si yo justamente voy a dar una ofrenda y me acuerdo que tengo algo en contra de mi hermano, tengo que ir y arreglar las cosas. Y entonces yo tengo que perdonar. No significa que yo voy a ir donde la persona y necesariamente tengo que ver a la cara y decir, ¿sabes qué? Te perdono. No necesariamente tiene que ser cara a cara, pero sí tengo que conversar con Dios en oración, tomarme un tiempo, sentarme, ser sincero y decir, Señor, suelto esto. Perdono a esta persona por esto que me ha hecho. Tiene que ver con voluntad, ¿sí? Y luego entonces entiendo que puede haber una restauración, posiblemente. Sería el ideal que lo haya. Y yo entendiendo que debo buscar la unidad de la cual la Biblia me dice, ¿no? Teniendo un mismo parecer, estar unidos. Entonces, si yo tengo algo contra mi hermano, lo perdono, entonces me esfuerzo por restablecer la relación que acabo de perder. Hay otros casos en los que no. Si ha habido violencia, si ha habido un acto de traición, de situaciones amorosas, etc. Hay casos en los que
sabes, con perdonar, con soltar, con entregar a Dios va a ser suficiente. No necesitas enfrentarlo, ver cara a cara, no es necesario. En otras situaciones sí. Por eso es que esto no podríamos aplicar, sí, así es. Pero este proceso, estos pasos, me ayudan a entender que sí, hay algo, tengo que enfrentarlo, ver qué es lo que provoca, emociones, ok, a pesar de las emociones, voluntad, soltar delante de Dios, ok. Es un proceso, toma tiempo, pero es importante llegar al punto de soltar, en la que yo digo, Señor, perdono a esta persona por esto que me hizo, lo suelto. Y entonces que el Señor empieza un proceso de restauración en mi vida, de sanidad. ¿No? Ahora, dentro de estos pasajes, y hay varios pasajes que podríamos coger, pero quise coger Colosenses capítulo 3, verso 13, para poder hacer un estudio del texto. Y como siempre, déjame leértelo y poder analizar aquellas palabras significativas que nos ayudan a aclarar mejor el texto, ¿no? Dice así: Anejomenoi ayelon, soportándose unos a otros. Y este de soportar da un sentido de resistir algo desagradable o difícil, ya sea a título personal o en nombre de otra persona. Soportándose significa que yo voy a estar dispuesto a cargar aún con el peso de la otra persona. Soportándose. Aunque la otra persona haya hecho mal, yo tengo que soportar. Ojo, lo que dice Colosenses. Pero continúa y dice: Kai jarosiminoi e autois e antis prostina ege monfen. Y perdonándose ustedes si alguno contra otro tiene queja. Perdonar significa perdonar a alguien a causa de la buena voluntad que uno tiene hacia una persona. Y perdonándose. Ustedes, si alguno contra otro tiene queja, y queja nos habla de la expresión de agravio y resentimiento, especialmente una que asume la culpa. En otras palabras, si tienen queja, si por alguna razón ustedes tienen un evento, una palabra, un gesto, una actitud, algo en la que ustedes son víctimas. Entonces no dice perdonen si ustedes son necesariamente los que han provocado el problema, sino aún si ustedes tienen alguna cosa que alguien haya hecho contra ustedes, perdona. Y el perdón tiene que ver con la palabra gracia. En otras palabras, la gracia, como la entendemos, lo que recibimos sin merecerlo, es cuando yo perdono a alguien, estoy dándole gracia. Estoy dándole algo que no merece. Indudablemente, si la otra persona ha hecho algo que está mal, perdonarlo significa actuar en gracia, darle gracia. ¿Se acuerdan que decíamos el modelo de Jesús? Jesús perdonándonos, Dios perdonándonos a nosotros, gracia. Dios nos perdona y entonces nosotros mostramos gracia para con los demás. Pero continúa el texto. Katos kai o curios y harisato imin, como también el Señor perdonó a ustedes. Perdonar es la misma palabra que hemos mencionado, pero en este caso el tiempo del verbo es algo que el Señor ya hizo. Así como el Señor ya los perdonó a ustedes.
termina diciendo: Houtos kai imeis, así también ustedes, así también ustedes. Así como el Señor los perdonó, de la misma manera ustedes. Entonces, perdonar a otros significa que yo estoy recibiendo de parte de Dios gracia y entregando a los demás gracia. En este versículo, Pablo está dando instrucciones, ¿sí? Cómo las relaciones entre cristianos tiene que conducirse. Va a hablar que el creyente debe ser paciente, y llega a este punto en el que dice: y no solo debe ser paciente, sino que debe perdonar. ¿Sabes? Pablo se basa estas palabras en la obra de Cristo Jesús. Y él dice que los colosenses deberían perdonar porque es exactamente lo que Jesús hizo por ellos. Y esa aplicación lo podemos llevar entonces a nuestras vidas como seguidores de Jesús. ¿Sabes? Dios no te pide que perdones, sino es que resultará esto en paz para ti. Suelta, perdona. Él te ha perdonado. Perdona tú entonces a los demás. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando de pronto la persona a quien necesitas perdonar eres a ti mismo? ¿Qué pasa cuando tú has hecho algo y a veces la carga de la conciencia es muy fuerte y tu corazón se carga y piensas que no hay perdón para ti, que eres un caso perdido, que Dios renunció a ti? Pues sabes, si vives en el pasado y te niegas a perdonarte a ti mismo, entonces estás jugando a ser Dios. Sabes, tú no eres Dios y es Dios quien te ha perdonado. Así que lo que tienes que hacer es cree en su palabra, estudia su palabra, y cuando la Biblia te dice que Él es capaz de perdonar y limpiar tu vida de toda maldad, pues entonces cree en esa palabra, atesórala en tu corazón, memorízala si puedes, y haz que tus pensamientos vayan siempre hacia lo que dice la palabra de Dios. Y encuentra entonces en las Escrituras aquellos versículos que enfatizan que Dios te ha perdonado. Y sabes, la voluntad de Dios es que tú te perdones a ti, tanto como Él te ha perdonado a ti. Así que recuerda los pasos anteriores y suelta. ¿Hiciste algo malo? Arregla cuentas con Dios, pídele perdón a Dios y suéltalo. Disfruta de la gracia. Encuentra el sentido de la libertad a partir de la gracia. Escribí un verso pensando en la actitud de Jesús, y Jesús que es capaz de perdonar mucho porque amaba mucho. Y escribí lo siguiente: guardó silencio y no respondió. Lo insultaron, se burlaron, no habló. Lo acusaron por decir la verdad. Ayudó a quienes no sabían de lealtad. Pudo hacer justicia, mostró compasión.
Amar fue siempre su decisión. Para perdonar se necesita valor. El amor es más poderoso que el rencor. Miró al cielo y en Dios confió. Lo juzgaron, lo golpearon, los perdonó. No cargó una piedra en la mano, se fue libre, con el corazón sano. Puedo exigir justicia, pero mostraré compasión. Amar será también mi decisión. Para perdonar se necesita valor. El perdón es más poderoso que el dolor. ¿Qué tan difícil se te hace perdonar? ¿Estás dispuesto a perdonar ahora? Si yo te pregunto a quién debes perdonar, estas preguntas ojalá terminen en oraciones sinceras hacia nuestro Dios. ¿Sabes? De pequeño guardaba silencio. Era mi forma de castigar a aquellos que me habían ofendido o habían hecho algo que para mí estaba mal. Guardaba silencio. ¿Sabes? Podía durarme días. Días en las que sencillamente me callaba, creía que ellos sufrían las consecuencias porque se perdían mi voz. Y entonces sencillamente guardaba silencio. Pero luego me daba cuenta que todo seguía normal y yo era el que me perdía cosas. Porque me hacía el digno. ¿Sabes? Aprendí con el tiempo que guardar silencio no sirve mucho. Y entonces, con el tiempo he aprendido a soltar. Con el tiempo me di cuenta que era yo el que estaba, aparte de haber sido lastimado, yo mismo me estaba lastimando. Así que decidí viajar ligero, así lo llamo. Ya no cargo piedras, ¿sabes? Las suelto, perdono mucho. Trato de no guardar rencor. ¿Sabes? He perdonado muchas cosas y voy a seguir perdonándolas. Porque el Señor me ha perdonado de muchas, tantas cosas más. Que lo único que puedo hacer es perdonar. Y uno cuando perdona viaja ligero, viaja libre. Y lo que más quisiera para ti es que puedas viajar libre. Para que puedas viajar ligero, debes soltar esas piedras. Así que déjame resumirte esto. El perdón es una decisión que conduce a la libertad. Es un proceso que demandará tiempo y se trata de imitar a Jesús, que ha sido ofendido al máximo y ha perdonado al máximo. ¿Sabes? Déjame solo recomendarte 2 películas. Seguro que ya has visto Ben-Hur, pero ahí en la escena final es tremenda y hay una frase que ya él llega a su casa después de todo lo que vivió a Jesús y todo. Llega a su casa y él dice: su voz quitó la espada de mi mano, porque vio a Jesús perdonando aún en su muerte. Vuelve a ver Ben-Hur si puedes. Son 3 horas, es mucho, pero si puedes, mírala. Entendiendo lo que significaba el perdón para él. Y la otra es: si solo pudiera imaginar, de aquella canción de la historia de Bart Millar, es justamente esta canción famosa que se hizo y han hecho una película sobre su vida, y él cuenta cómo tuvo que atravesar el perdón hacia su padre también.
Se la recomiendo, es una buena película para andar sobre el perdón. Es más, si tienes alguna película que me recomiendas que aborde el tema del perdón, escríbelo en los comentarios, o escríbeme de frente y dime, ¿sabes? Esta película justamente también habla del perdón, que estaba buscando películas del perdón y al menos encontré esta, ¿no? Se las dejo, y si tienen otras, pues espero que me ayuden. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te quería adelantar que en el próximo episodio hablaremos sobre la bondad de Dios. Ese tema me encanta y lo he estado estudiando, quiero compartirles con ustedes. ¿Qué implica que Dios es bueno? Sí, de esto vamos a hablar el próximo episodio. Así que siempre puedes escribirme, mis redes sociales están ahí. Si estás en YouTube, no te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones, así te avisarán cuando subamos el siguiente episodio. Si estás en Spotify o Apple Podcast, con darle en seguir se agregará en tu biblioteca y eso ya es suficiente. No te olvides de compartir el podcast, así tal vez le llegue a alguien que le resulte en bendición. Y antes de despedirme, quería decir que ya estamos en Patreon. Puedes buscar patreon.com/Josué Velasco. Hay un plan para suscripciones, estamos lanzándolo. Si de pronto esto te ha resultado en bendición, quieres que esto pueda seguir siendo de bendición a otros, es una forma de apoyarnos, te lo voy a agradecer, y esto va a poder servir para cada vez mejorar la calidad en cuanto podamos del audio, del video, etc. Y queremos seguir poniendo todas nuestras fichas en este proyecto desde el Camino Podcast. Así que gracias nuevamente por todos los comentarios que me están llegando de que está haciendo esto de bendición. Voy a seguir esforzándome para que esto siga creciendo, igual los otros proyectos que tenemos, que en la página de YouTube van a seguir agregándose videos de entrevistas, más que palabras, algunos videos de más teología, que son videos donde voy a ir explicando sobre teología bíblica histórica, y en fin, hay varios contenidos que vamos a ir subiendo. Gracias por todos los apoyos que estamos recibiendo, realmente gracias, y nos estamos viendo entonces en el próximo episodio.